Hola, esto es Fiesta en la Cocina. Hoy os vamos a enseñar a hacer dos recetas de torrijas. Una tradicional, la que hacían nuestras madres y nuestras abuelas, y otra receta de torrija de dulce de leche, buenísima. Vamos con los ingredientes de la tradicional. Tenemos huevo, pan, leche, canela en rama, canela en polvo, azúcar y cáscara de limón. Como siempre, cantidades exactas en la descripción. Lo primero que vamos a hacer es pelar la cáscara de limón. Yo utilizo este utensilio, pero si no tenéis podéis usar un cuchillo perfectamente. Lo único que tenéis que tener en cuenta es que no debéis de pelar muy profundo para que la piel lleve las menos partes blancas posibles, porque si no podría amargar un poquito. Lo siguiente que vamos a hacer es cortar el pan en rebanadas. Van a ser unas rebanadas de unos 3 centímetros de grosor más o menos. Podéis usar tanto pan fresco como pan duro del día anterior, no importa. En una cazuela vamos a echar la leche y vamos a poner a infusionar la piel de limón y la canela en rama. Vamos a ponerlo a fuego medio y justo antes de que hierva lo retiraremos. Si queréis que os salgan bien dulces deberéis de echar azúcar al gusto a la leche. Una vez se temple la infusión vamos a sacar la piel de limón y la canela en rama. Vamos a echar la leche en un recipiente y ahí es donde vamos a echar las rebanadas de pan. Tenemos que empaparlas bien por las dos caras. Tenéis que tener en cuenta que si tenéis pan duro, tardará más en empapar y si tenéis pan fresco tardará menos. Cuanto más tiempo esté, más blando estará. Tenéis que tener cuidado para que no se os deshaga el pan. Mientras se empapa el pan, vamos a batir dos huevos. Vamos a batirlos mucho para que quede una textura lo más líquida posible. Después vamos a pasar por ese huevo las rebanadas de pan, que ya estarán bien empapadas en leche. En una sartén vamos a echar un buen chorro de aceite de oliva que cubra todo el fondo, vamos a ponerlo a fuego medio y vamos a ir friendo las rebanadas de pan. Estamos buscando este ligero dorado. No interesa que sea mucho más dorado, así la textura será mucho mejor. Vamos a dorarlas bien por todas las caras y las vamos a sacar a un papel absorbente para que absorban el exceso de aceite. Ahora vamos a hacer la capa exterior de la torrija. Vamos a mezclar el azúcar con la canela en polvo, que quede bien homogéneo. Una vez que está todo bien mezclado, vamos a pasar todas las caras de la torrija por la mezcla. Vamos a crear una deliciosa costra de canela y azúcar. Si no os gustará la canela, podéis hacerlo solo de azúcar o de azúcar moreno, lo que queráis. Y ya estarían hechas. Ahora vamos a irlas reservando en un plato y al final del vídeo veremos qué tal me han salido. Ahora vamos con la receta de torrijas en helado de dulce de leche. Y los ingredientes son pan brioche, helado de dulce de leche, huevo y un poquito más de dulce de leche y unos pétalos de hierbabuena para decorar. Lo primero que vamos a hacer es cortar unas rebanadas de pan brioche de unos 2 o 3 centímetros de grosor más o menos y las vamos a cuadrar quitándoles las cortezas y quedándonos solo con la miga. Vamos a poner el helado de dulce de leche ya derretido en un recipiente. Lo podéis derretir o bien a temperatura ambiente o bien dándole un golpe de calor en el microondas, no hay problema. Vamos a meter nuestras rebanadas de pan en el helado. Si vuestro pan brioche fuera muy compacto como es mi caso o estuviera muy seco, deberemos dejarlo en la nevera por varias horas hasta que empape bien. Después vamos a batir los huevos mucho hasta que quede una textura muy líquida, vamos a pasar nuestras rebanadas de pan por el huevo y las vamos a freír exactamente igual que con las tradicionales, buscando un ligero color dorado por todas las caras. Y ya solo queda emplatarlo. A mí me gusta emplatarlo con el helado que va bien frío en contraste con las torrijas que van bastante calientes y después, por supuesto, vamos a decorar con un poquito más de dulce de leche por encima. Señoras y señores, esto es muerte por dulce de leche, está riquísimo. Y por supuesto vamos a ver cómo me han quedado por dentro las torrijas tradicionales, mirad qué jugosidad impresionante.
Ayúdanos y dale a like si te ha gustado el vídeo, así YouTube recomienda el vídeo a más personas y nos puede conocer más gente. Suscríbete al canal si te gusta nuestro contenido porque vamos a seguir subiendo muchas recetas y no te las puedes perder. Si tienes alguna duda, en comentarios me puedes poner la pregunta que quieras que al final contesto a todo el mundo. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final y nos vemos en otra receta. ¡Hasta luego!